Colombia es un país históricamente excluyente. Esto quiere decir que tenemos tasas de desigualdades enormes en el tema de tierras, servicios estatales, ingresos a los municipios y departamentos, lo cual hace que estemos, según el coeficiente de Gini, entre las 10 naciones más excluyentes. Esto no quiere decir que la exclusión sea la causa principal de la insurrección. Sí es una de las causas más nombradas y más controversiales, pero no es la causa principal. Tampoco podemos decir que la competencia democrática ha sido el pilar fundamental de esto, ¿no? Hemos visto que los grupos armados están tomando la insurrección para convertirse en criminales, narcotraficantes y secuestradores. Esto para lucrarse de un bien propio, lo cual está mal. Hoy, en el texto Exclusión, Insurrección y Crimen de Gustavo Duncan, venimos a explicarte esto brevemente. Gustavo Duncan, en la primera parte del texto, hace una revisión histórica sobre aquellas situaciones de exclusión que pueden haber influenciado a la creación del conflicto armado en Colombia. El origen sí está en la exclusión y la desigualdad que históricamente se ha mostrado, pero la causa, una de las mayores causas, fue el deterioro del Estado y el abandono frente a las personas y la injusticia que se vivía en aquel momento. El punto principal y de evolución de este conflicto fue cuando las guerrillas incursionaron en el negocio del secuestro, que fue el punto evolutivo que hizo que el conflicto estuviera en su mayor expresión. La exclusión de la seguridad, la sed de venganza y el afán por conseguir oportunidades negadas por el Estado hicieron que muchos jóvenes del país incursionaran en la guerra y en los grupos insurgentes. Anteriormente, vemos cómo la exclusión es una de las principales causas del conflicto armado en Colombia, pero también además lo acompaña el secuestro, que es una de las prácticas llevadas por la guerrilla en Colombia, que se le facilita estas prácticas por tener una extensión de territorio muy grande donde el Estado no puede llegar. Especialmente esto se da en las familias de las élites colombianas, donde los grupos amenazan con sus vidas a cambio de una suma de dinero muy elevadas, y son aquellas personas las que tienen la economía para pagar este tipo de extorsiones. Vemos cómo se relaciona también este tipo de secuestro con el narcotráfico, ya que el narcotráfico busca de alguna forma a través de la guerrilla ser respaldados o resguardados para su propio beneficio. Ya poco después vemos cómo estos grupos de narcotraficantes buscan la disputa por el territorio y la economía, siendo ellos los únicos que puedan poseer este tipo de beneficios. La guerrilla, como es uno de los mayores poderíos económicos en ese momento, termina secuestrando a las familias de este tipo de personas narcotraficantes. Ya después, al ver este tipo de acciones contra ellos, los narcotraficantes buscan de alguna forma arremetir contra esas prácticas con un grupo de paramilitares que de alguna forma van en contra de ese tipo de personas, que es la guerrilla, pero a la final terminan pactando un acuerdo donde las dos partes tengan unos beneficios. Primero, porque como eran las personas, la guerrilla, eran las personas que más copaban territorio a nivel nacional, y los que tenían las rutas del narcotráfico o por donde pasaba la droga, a los narcotraficantes les servía que estas personas estuvieran a su favor y resguardaran su integridad, ya que el Estado a lo último estaba buscándolos para arremetir contra ellos. Entonces vemos cómo el narcotráfico adquiere tanto poder adquisitivo que termina cooptando las instituciones del Estado colombiano, donde ese tipo de prácticas de alguna forma ese es su beneficio propio, donde a la final el Estado termina casi por desaparecer a ese grupo de insurgentes.